estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Fundamentos de Metrología. El día de hoy vamos a trabajar con lo que corresponde a la comprobación de rugosidad. Una vez que ya habíamos analizado brevemente lo que son las pautas de control de calidad y los errores de medición en la clase anterior, hoy día vamos a trabajar con lo que es la rugosidad superficial en los elementos que nosotros fabricamos. Esta clase corresponde al día martes 21 de abril del 2020. ¿Cuál es la actividad que vamos a desarrollar? La destreza con criterio de desempeño que necesitamos completar el día de hoy es que usted pueda realizar una comprobación de rugosidades, o sea, que entienda lo que es la rugosidad en diferentes materiales cortados y analizar sus elementos, los componentes de lo que es la rugosidad en sí. Los temas que vamos a tratar, lo primero, rugosidad, su definición y generalidades. Segundo, ¿cómo medimos la rugosidad? Y tercero, los símbolos aplicados en los diferentes planos para la fabricación de piezas. Entonces, si estamos claros con eso, vamos a iniciar con el primer ejercicio, ¿sí? Entonces, trabajamos con la captura de pantalla. Dice, a continuación se presentan unas oraciones incompletas y una lista de palabras. Colocar los números que correspondan en los espacios determinados. Entonces, ahí tenemos una serie de información. Tenemos 5 oraciones que se encuentran con un espacio incompleto y en la parte de abajo tenemos 5 palabras. Usted tiene que ubicar en esos espacios solamente los números correspondientes, ¿ok? Entonces les vamos a dar 5 segundos para que ustedes tomen la captura de pantalla. 1, 2, 3, 4 y 5. Preguntas. Ahora sí, entremos en el tema. Rugosidad. ¿Qué es la rugosidad? En la mecánica, la rugosidad es el conjunto de irregularidades que posee una superficie. Nosotros podemos ver en la imagen cómo aquí está el material que trabajamos y estas son las irregularidades que se presentan. Entonces tenemos que la rugosidad es este conjunto de irregularidades que podemos apreciar en una superficie determinada que nosotros ya hemos trabajado. La mayor o menor rugosidad de una superficie depende de su acabado superficial. Este permite definir la microgeometría de las superficies para hacerlas válidas para la función para las que hayan sido realizadas. Es un proceso que en general habrá que realizar para corregir errores de forma y las ondulaciones que pudiesen presentar las distintas superficies durante el proceso de fabricación. Entonces, ¿de qué va a depender este acabado superficial? Lo que nosotros conocemos como rugosidad, va a depender de la aplicación de la pieza que yo voy a utilizar. Entonces, hay aplicaciones en las cuales yo tranquilamente puedo trabajar con rugosidades, o sea, que la superficie tenga líneas determinadas y se puedan ver y se puedan tocar, porque no van a influir en su trabajo. Pero hay otros elementos que obligatoriamente yo tendré que hacer algún tipo de trabajo para que la superficie sea lo más lisa posible. Entonces, la rugosidad corresponde a las irregularidades superficiales, ¿sí? En el Sistema Internacional, la unidad de la rugosidad es el micrómetro, o también conocido como micra. Una micra se representa con 1 y este símbolo que corresponde a las micras, la M de la parte métrica, ¿sí? Y esto corresponde, veamos cuál es este número de aquí. Dice décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima y millonésima parte del metro. ¿Qué quiere decir millonésima parte del metro? Una milésima de milímetro. Entonces, nosotros ya hemos hecho el ejercicio, ¿no es cierto? Ponemos los dos deditos así, 1 milímetro entre las uñas de nuestros deditos, 1000 partes, dividimos eso en 1000 partes y tomamos una de esas pequeñas partes, ¿sí? Entonces, eso es una micra y se mide en este tipo de trabajos para saber la rugosidad de las piezas, ¿ya? Mientras que en el sistema anglosajón, que nosotros también ya conocemos, se utiliza la micropulgada, el mismo símbolo, que es lo que nos quiere decir 1 pulgada dividida en 1000 partes. Esta medida se indica en los planos constructivos de las piezas mediante signos y valores numéricos de acuerdo a las normas de calidad existentes que varían de acuerdo a los países en donde estemos trabajando, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda o inquietud en cuanto a lo que es la rugosidad. Creo que está bastante claro, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de rugosidad, estamos hablando de las irregularidades que posee una superficie. Nuevamente, esto me permite definir una microgeometría y para utilizarla según la aplicación de la pieza que estoy fabricando, ¿ya?
Revisemos. Dice que la rugosidad de una superficie es una característica mensurable. ¿Qué quiere decir mensurable? ¿Alguien que sepa lo que quiere decir la palabra mensurable? Señor Garcés, ¿qué se le viene a la mente cuando decimos mensurable? Algo grande, tal vez. Grande, ya, correcto. Ya vamos a dar la definición. Señor Sánchez, ¿qué cree usted que quiere decir la palabra mensurable? Mucho o algo así. Todos se les viene a la mente como que es cantidad, ¿no? Cuando decimos que algo es mensurable, quiere decir que es medible, ¿sí? Entonces, la rugosidad de una superficie es una característica medible que me permite medirla con base en las desviaciones que se presentan según lo que habíamos definido antes. Entonces, las desviaciones de una superficie que se presentan me permiten medirlas para saber cuál es la rugosidad de una pieza que yo estoy realizando, ¿ok? En cambio, el acabado de la superficie es un término un poco más subjetivo. Denota la suavidad y calidad general de una superficie. En él habla en el habla popular, perdón, es frecuente utilizar el acabado superficial o de la superficie como un sinónimo de rugosidad, ¿sí? El acabado superficial también lo tratan como un sinónimo de rugosidad, pero tenemos que diferenciar que no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo la parte de... perfecto, señorita Almaza. No es lo mismo, ¿ya? Vamos a revisar algunas normas que se aplican en cuanto a esto de la rugosidad. Entonces ya sabemos lo que es rugosidad, ¿sí? Vamos a trabajar. Señor Tipan Luisa, ¿qué era la rugosidad? Eran las irregularidades de una superficie. Perfecto, son las irregularidades de una superficie. Entonces, sabiendo esto, nosotros vamos a trabajar con las siguientes normas. La calidad de la rugosidad superficial se maneja por las tres normas específicamente. Estas normas son la norma UNE 82301, 2.1986, que habla de las rugosidades superficiales, que nos indican sus parámetros, valores y las reglas generales para la determinación de las especificaciones. Estas también son conocidas como las normas ISO 468, que son normas semejantes o paralelas. La segunda norma corresponde a la norma ISO 4287 de 1998, que habla acerca de la especificación geométrica de productos, GPS, calidad superficial, método del perfil, términos, definiciones y parámetros del estado superficial. Las normas paralelas serían las normas ISO 4287 de 1997. Y por último tenemos la norma UNE 1037 de 1983, que nos da las indicaciones de los estados superficiales en los dibujos, ¿sí? Esta nos va a indicar la simbología que nosotros tenemos que aplicar para determinar el estado superficial de una pieza, ¿ok? Paralelo a esta norma UNE 1037 tenemos la ISO 1302 de 1978. ¿Preguntas? ¿Alguna? Ya me pasé. Ya. Vamos a hablar acerca de lo que corresponde a la medición de la rugosidad. Habiendo entendido qué es la rugosidad y que es importante de acuerdo a al trabajo o a la aplicación de la pieza que yo voy a utilizar, vamos a revisar cómo se mide o cómo se comprueba la rugosidad correspondiente. Medición de la rugosidad. Respecto a la figura que nosotros podemos ver en la imagen, la rugosidad de la superficie se define como el promedio de las desviaciones verticales a partir de la superficie nominal. Entonces, aquí nosotros vemos una línea con la superficie nominal, ¿no es cierto? Una línea con la superficie nominal. Y sacamos un promedio de todas estas desviaciones, ¿sí? Todas las desviaciones verticales, más altas, más bajas. Nosotros sumamos todas las desviaciones que tenemos aquí y se saca un promedio en una longitud especificada de la superficie. Entonces, yo empiezo aquí y termino aquí. ¿De qué va a depender esta longitud específica? Eso dijo mi mami para el café, Melanie. ¿Me ayudan, por favor, Eso con los dijo mi mami para el micrófonos? café. ¿Me ayudan, por favor, con los micrófonos? ¿Sí? Entonces, la longitud especificada de la superficie, por lo general se utiliza un promedio aritmético, corresponde a doble letra A, con base en los valores absolutos de las desviaciones. ¿Cuáles son los valores absolutos de las desviaciones? Los valores medibles, los que nosotros medimos. Y este valor de rugosidad se conoce con el nombre de rugosidad promedio. Entonces, ¿cómo se mide la rugosidad?
se tiene que tener una rugosidad promedio a partir de los valores que nosotros podemos determinar en una longitud determinada. ¿De qué va a depender esta longitud? Pues de la aplicación de la pieza. Por ejemplo, no es lo mismo fabricar el husillo para el micrómetro, el husillo del tornillo para el desplazamiento del micrómetro, que realizar la barra, o sea, una pieza para soldar en una cerca o para soldar en una puerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus características superficiales, en el caso del material del micrómetro, tiene que tener una superficie completamente lisa para que haya el desplazamiento por dentro del eje y pueda tomar una medición exacta. En cambio, la barra que usted va a colocar en una protección de ventana o en un cerco metálico no necesita tener una superficie tan lisa debido a que esta no va a entrar en contacto con ningún otro elemento. Entonces, de allí nosotros determinamos cuál es la longitud sobre la cual nosotros vamos a determinar la rugosidad de la pieza. Preguntas, antes de seguir avanzando. ¿Ninguna? Perfecto. Dice, Dígame. ¿y con qué instrumento se mide la rugosidad? Ya, perfecto. Vamos a eso. Entonces ya tenemos identificado qué es lo que se hace, ¿no? En una determinada zona de trabajo nosotros vamos a medir todas las desviaciones verticales que existan y vamos a sacar un promedio. Esa va a ser la rugosidad media de una superficie, ¿ok? ¿Cómo medimos? Esa es una pregunta correcta. ¿Cómo medimos la rugosidad? Entonces, los dos métodos más empleados para medir la rugosidad son los siguientes. ¿Cómo hacemos la comprobación de la rugosidad? Primero, por medio de lo que son los comparadores visotáctiles. ¿Qué se le viene a la mente antes de leer? Sea algo visotáctil, señor Huascota. Ya se fue. Señor, a ver, ¿quién no ha participado? Guaman. ¿Qué quiere decir visotáctil? A ver, ¿quién? Sánchez. Sánchez pidió. Yo no he pedido nada, dice. ¿Cuál es el que quería hablar? ¿Quién quería hablar? Huascota. ¿Qué es para ver con el tacto? Dice, No. para sentir con el tacto. Ya, dos cosas. Yo voy a utilizar dos cosas para utilizar esos comprobadores. La visión, o sea, voy a ver y voy a palpar. Voy a utilizar mi tacto. Por eso se denominan visotáctiles. Visual porque yo voy a ver y comparar. Y táctil porque yo voy a sentir con mi sentido del tacto. Entonces, ¿a qué se refiere esto de los comparadores visotáctiles? Dice que son elementos para evaluar el acabado superficial de las piezas por comparación visual y táctil con superficies de diferentes acabados obtenidas por el mismo proceso de fabricación. Entonces, yo voy a tener este tipo de elementos, por ejemplo, para el corte y limado. Entonces, decimos que las primeras placas en el corte, ¿qué tipo de superficie encontramos? Ustedes ya han hecho mucho trabajo de corte, ya han hecho trabajo de limado. Cuando yo realizo el trabajo de corte con sierra, ¿cómo queda la superficie? ¿Alguien que me quiera explicar eso? O yo mismo menciono. Señor. Queda así como que con fallitos, como que con pelitos así. O sea, no pelitos. Con líneas, ¿no es cierto? Eso. Quedan líneas, correcto. Quedan las líneas marcadas por el corte. Ahora, si usted pasa el dedo por ahí arriba, usted siente las irregularidades que se generan. Claro, se corta. No es cierto, usted siente entonces yo puedo decir que allí puedo ver y puedo sentir las irregularidades de la pieza. Ahora, si nosotros ya tomamos un eje que ha sido mecanizado, vamos a poner el ejemplo de la diapositiva anterior. Ustedes ya trabajaron con el micrómetro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el husillo de lo que corresponde al micrómetro, el husillo que se sale e ingresa, el tope nivel. ¿Ese tope nivel tenía algún tipo de rugosidad en los que estaban nuevos específicamente? Que usted pueda ver o sentir, o sea, pasando el dedo, ustedes ya utilizaron, manipularon. No, ¿no es cierto? Porque es una superficie completamente lisa. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos estos comparadores que me van a permitir dar un nivel de rugosidad de acuerdo a lo que yo puedo ver y puedo sentir.
Ahora, ¿cuál es la eficiencia de estos comprobadores? Es limitada, ¿sí? Es limitada para ciertos tipos de trabajo. Entonces, cuando yo ya necesito un valor real, un valor determinado y que sea exacto, yo voy a pasar a lo que se denominan rugosímetros de palpadores mecánicos. Nosotros aquí vemos lo que es un rugosímetro de palpador mecánico. Es una máquina que tiene este dispositivo. Miren, este dispositivo que aquí en la punta tiene una tipo aguja que va a sentir las vibraciones al momento de desplazarse por una superficie. Este instrumento para la medida de la calidad superficial basado en la amplificación eléctrica de la señal generada por un palpador que traduce las irregularidades del perfil de la sección de la pieza. Entonces, como indicábamos, aquí tiene una tipo aguja que al momento de desplazarse por una superficie va a sentir las vibraciones verticales ascendentes y descendentes y eso lo trasladará a datos. Entonces, ¿cuánto se desplaza hacia arriba? ¿Cuánto se desplaza hacia abajo? Y como ya habíamos indicado, en una zona determinada se hará todas las tomas de esas mediciones y se sacará un promedio de rugosidad. ¿Sí? Preguntas con respecto a estas dos herramientas que se utilizan para la medición de la rugosidad. ¿Cuál es la más utilizada, Licen? La más utilizada, como ya indiqué, esto va a depender de la aplicación. Entonces, por ejemplo, para los trabajos metalmecánicos regulares que nosotros hacemos o que podemos hacer generalmente en los talleres, utilizamos los comprobadores visotáctiles, ¿sí? Pero si usted ya quiere poner una industria de fabricación de instrumentos de medida, entonces allí ya tendrá que utilizar usted un rugosímetro de palpador mecánico para verificar que todas las piezas de los instrumentos de medición que está fabricando tengan las características para poder salir al mercado. O sea, que tengan el control de calidad. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta me va a permitir trabajar dentro de lo que es un trabajo un poco más ligero y esta ya me va a tener que servir para realizar piezas a gran escala con un control de calidad más exacto, ¿sí? 11:30. ¿Sí? ¿Me ayudan, por favor, con los micrófonos, señor Guamán? Está con el micrófono encendido. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Esperamos satisfacer sus preguntas. Listo. Vamos a la simbología de la rugosidad, porque se me va el tiempo. Lastimosamente, el tiempo vuela. ¿Ya? Pero trataremos de que usted comprenda brevemente lo que corresponde a esto. Entonces, los diseñadores especifican la textura de una superficie en los planos mediante esta simbología. El elemento del símbolo para lo que corresponde a la rugosidad corresponde a un elemento semejante al símbolo de la raíz cuadrada, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Esta me va a dar muchas instrucciones. Entonces, aquí tenemos las instrucciones y aquí están los símbolos básicos. Como usted puede ver, este que es como una raíz cuadrada o como un visto, es el símbolo básico que va junto a la superficie de referencia. Cuando nosotros vemos que sea un triangulito con este elemento superior, va a ser una superficie mecanizada por arranque de viruta. Y si nosotros vemos que tiene una circunferencia, esta me va a indicar que es una superficie que no se debe mecanizar por arranque de viruta. Eso quiere decir que la superficie va a permanecer como se obtuvo. Entonces, si nosotros forjamos, vamos a decirlo así. Si yo tengo estoy haciendo un cuchillo, que es lo que nosotros estábamos haciendo, ¿verdad? Y yo encuentro en el plano esta superficie, eso quiere decir que yo no voy a poder someter mi lámina del cuchillo a la lijadora, a una esmeril, no voy a poder mecanizar por medio de arranque de viruta, sino que todo será por forja, ¿ok? Y aquí vamos las características de lo que es la rugosidad. Entonces, este es el símbolo básico. Me va a dar dos valores sobre la parte de aquí del símbolo que corresponde a la rugosidad máxima y la rugosidad mínima, en el caso de ser necesario. Esta va a indicarme si hay una longitud de corte. En la parte de aquí abajo vamos a tener un símbolo de orientación. Qué espacio debería de tener la rugosidad en el caso de ser necesario. Y por acá arriba vamos a tener algunas directrices adicionales. Por ejemplo, la altura de ondulación máxima, la altura de ondulación mínima o características de fabricación específicas. Vamos a los símbolos. Entonces, ya habíamos dicho, esto me indica en la parte superior un valor mínimo de rugosidad. Y esta tablita me va a indicar que sí puedo trabajar por arranque de viruta. ¿Perdón? Si puedo trabajar por arranque de viruta. Entonces, el primer gráfico
todos estos de aquí, el 3.2 y el N8, corresponden a una superficie con rugosidad máxima de 3.2 micrómetros o micras, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En este caso, el primero dice que es facultativo. Yo puedo o no puedo utilizar arranque de viruta o someter la pieza a una... clase con las actividades de aprendizaje. ¿Qué es lo que ustedes deben de realizar esta semana? Entonces, lectura, subrayamos ideas principales y pintamos el módulo páginas 61 a 64, ¿ok? Segundo, realizamos un mapa conceptual acerca de la rugosidad, sus características y los métodos de revisión, lo que vimos en la clase del día de hoy. Esto se entregará al Classroom de Metrología. Para los que no tienen el código, aquí se encuentra ISNPULJ, hasta el 28 de abril del 2020, las 14 horas, la próxima semana, ¿ok? Y participar en las clases virtuales. Señores estudiantes, verá que solo el señor Cuascota me entregó lo que corresponde al trabajo a través de este Zoom, ¿no? Yo se les dijo que se tiene que enviar. Para los que se queden con ¿Puedo mandar WhatsApp, Licen? Sí, al WhatsApp también pueden enviar. Ya, mis queridos amigos, les agradezco muchísimo su participación. Se me acaba el tiempo, por eso quiero acabar antes de que se cierre el programa. Señores, que tengan una excelente semana. Gracias por su participación nuevamente.